Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana muy movidita y que nos deja un análisis muy complejo. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien. Empezamos a grabar hoy sábado 1 de abril a las 9 en punto de la mañana. Hoy un poquito más tarde, porque ya no tengo tanta prisa. Como llevaba 2 fines de semana terribles, porque tenía el fin de semana clases intensivas de las asignaturas que doy en el máster y ha sido un esfuerzo bastante importante, pero ya está. Ya he terminado, bueno, no he terminado porque también en el máster me ocupo de dar el curso de preparación, que por cierto sigue abierta a matrícula para la próxima edición de este curso. Curso de preparación para sacarse el título oficial de asesor gestor, certificado por o formado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vamos, un título imprescindible hoy en día si quieres asesorar, y seguiré con eso. Pero eso ya es más tranquilo. Eso ya tengo las clases más espaciadas y no en fin de semana. Así que hoy voy a ver si me centro un poco más, que ya no tengo tanta prisa, y conseguimos analizar esto. Por aquí, por casa, pues bueno, ahí vamos tirando. El problema de mi mujer parece que se confirma. Definitivamente en las pruebas que le han hecho, en casi todas las series de inmunoglobulinas, menos una, que es lo que da esperanzas, porque si fueran todas mal asunto sería, pero en el resto de series de inmunoglobulinas no tiene. Entonces tiene el sistema inmunitario muy deficitario y tenemos que vivir en una semiburbuja, llevando mucho cuidado porque estamos advertidos de que un simple resfriado la puede mandar a la UCI. Así que pues nada, vivimos un poco en plan semiburbuja y ahí andamos, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si es suerte y simplemente es un síndrome y una posibilidad, que no sea cosas más complicadas. Vamos a ver, estamos ahí. Mientras tanto, pues hay que distraerse. Me he levantado ya de mal humor, la verdad, porque no lo había visto, porque jugaron a las tantas de la madrugada el partido de Carlitos. ¡Qué rabia! Otra vez Sinner se ha cruzado por el camino, otra joven promesa del tenis, de una edad también muy precoz, y otra vez la ha echado fuera en semifinales. Además acabó el partido con calambres. Espero que solo sean calambres, pero bueno, está muy bien haber llegado a semifinales. Vamos a ver también qué pasa con Fernando Alonso y un poquito de series. Esta semana, que he tenido ya algo más de tiempo, pues aparte de seguir enganchadísimo a Los Soprano, que recomiendo encarecidamente, es una serie de culto, está muy bien hecha y el que no la haya visto la tiene que ver. La tiene que ver porque es una de esas series históricas. Pero también me ha dado tiempo a empezar otra que me está gustando muchísimo, una norteamericana que se llama Asesinatos solo en el edificio. A mí me recuerda mucho el estilo, es una serie, pero a mí me recuerda mucho el estilo de películas de Woody Allen, estas de personajes todos un poco paranoicos o con neuropatías, que todo transcurre en Nueva York, muy en interiores, con mucho ingenio en los diálogos. Está muy bien hecha, ¿eh? Es una especie de comedia, una mezcla de comedia, humor negro, todo mezclado ahí, policíaca. Está muy bien, muy entretenida, la recomiendo bastante. Y Los Soprano, por supuesto que también. He empezado también a ver una serie española, La Caza Guadiana. Bueno, no es de las peores, pero regulín, regulín. ¿Cómo se nota la diferencia de presupuesto entre las series europeas y las de Estados Unidos? Españolas incluidas y las de Estados Unidos. Es bastante impactante. La que no me ha gustado, lo intenté ver este fin de semana, fue la película Dune. Yo creía que esto iba a ser, madre mía, me quedé durmiendo a los 20 minutos y al final se decidió quitarla, porque no sé, muy épica, muy así, muchos efectos especiales, así como muy bonitos, pero la trama es un rollo absoluto, por lo menos para mí, no sé. Es que me gustan las cosas un poco menos, no sé, a mí no me gustó y la he borrado, una decepción. Pensaba que esa película la tenía guardada, pensaba que iba a ser una buena cosa, así que
Pues nada, que no me gusta. Ya está, se acabó. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Les recordamos que en Serenity Markets estamos por turnos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Cualquier cosa que pase, ahí estamos. Aparte de mis vídeos en este canal de YouTube, que aprovecho para recordarles que si no se han suscrito, que se suscriban, por favor, que lo necesitamos, que lo necesito para que el canal tenga más fuerza de cara al algoritmo de YouTube, que es un poco complicadillo el algoritmo. Y por supuesto un like si le gusta el vídeo, por supuesto, si no, pues claro que no. Pero acuérdense de las suscripciones, si esto es posible. Bueno, pues aparte de eso, estamos de 8 a 10 todo el día trabajando. Ahí está un poco el equipo. Quien más me ayuda es este señor, que es Diego Puertas, está conmigo mucho tiempo y mis turnos son de 7 y media a 9 y de 6 a 10. Ahí estoy en persona, aunque el resto del día también estoy echándole un ojo por lo que pueda pasar. Y también que si pinchan aquí en el botón de Escuela de Negocios, pues tienen ahí varios programas a su disposición, entre ellos el Energy Master Bolsa, que ya saben que es el programa más vendido que ha tenido la escuela. También está el curso CISI ya, que se está abriendo las siguientes matrículas para prepararse. Se lo hago yo totalmente, ese programa. Están los alumnos a solas conmigo en directo, estilo antiguas oposiciones, pues preparando para aprobar el examen. Ese es el objetivo que tiene mi preparación. También les recuerdo que si marcan gloversiasicaf.com, pues ahí tienen todos nuestros datos de Gloversia, de la IAFI Gloversia, que desarrollamos ahí pues un montón de actividades, de mercados financieros. Tenemos las 2 SICAFs de la casa, estamos también llevando carteras individuales. También pregunten si les interesa, a partir de 500, pues somos pequeños y ahora mismo no podemos coger carteras más pequeñas. También hacemos algunos temas inmobiliarios, en fin, tenemos un montón de posibilidades de inversión, todo lo que nos permite la ley, y además pues estamos preparando más cosas muy interesantes. Así que recuerden, gloversiasicaf.com, ahí tienen el chat, el correo, los teléfonos, les atenderían enseguida para cualquier cosa que necesiten. Y así más, pues vámonos al mercado. Ya digo que el análisis de esta semana está complicado. Hay cosas bastante claras, pero quedan nubarrones por ahí, pendientes. No sé, vamos a intentar hacer un análisis bastante neutral, con pros y contras, para que cada uno pueda juzgar, pero es una situación importante, ¿eh? No es un momento de mercado precisamente para estar cruzado de brazos. Hay que ponerse a actuar, hay que mover cartera. Nosotros tuvimos rebalanceo ayer, carteras, SICAVs y en todas las cosas, y ha habido bastantes cambios. En los rebalanceos me ha pedido subir posiciones en oro, he pedido subir posiciones en bolsa, sobre todo en bolsa combinada, no solo Estados Unidos, renta fija. Ha habido mucho movimiento el rebalanceo de este mes y no me extraña. Al final yo lo que uso son modelos, como saben mis alumnos del máster, pues bastante algorítmico, estadísticos, con algunas historias más, y es que el mercado se está moviendo, hay que espabilar. Así que vamos a empezar, como hacemos habitualmente, con el paper de la mesa de trading de Goldman, para irnos situando en mercado, y poco a poco iremos viendo las claves de la semana y terminaremos, como siempre, con Hartnett y su opinión, que veo a Hartnett también un poco ya dudosillo, porque el mercado es que está cambiando. Ahora lo veremos. En principio, el paper de Goldman. Bueno, pues ayer el SP500 termina con un 1,44 de subida, lo cual le lleva otra vez al SP500 a una subida del 7,03% en el año. Al Nasdaq, una subida en la semana muy fuerte del 3,25%, y aquí tenemos la primera clave de la semana. Muy importante. Una vez más, la gran tecnología está actuando de valor refugio. Durante estos días que hemos tenido de crisis bancaria, ha entrado mucho dinero en tecnología. Todo lo que salía de los bancos ha entrado en la tecnología.
De ahí que al SP500 no le haya hecho daño alguno, pues por la sencilla razón de que el SP500 tiene como sector predominante la tecnología, no el sector bancario. Entonces, lo que le hacía de daño la caída de los bancos se le compensaba en parte por la tecnología que le estaba entrando, se le estaba cambiando el dinero de manos, pero en ese cambio al SP500 le hacía un favor, porque estaba entrando en el sector predominante y saliendo de un sector que no es predominante. Es importante, pero no es el sector predominante. Claro, como en el último tramo de la semana dejó de salir dinero de los bancos y seguía entrando en la gran tecnología, pues el SP500 encantado de conocerse y atención a lo que ha hecho. Vamos a verla ahora, pero antes demos un vistazo a los bancos regionales. He cogido uno de los ETFs al azar de los muchos que hay que siguen a bancos regionales, por ejemplo este de ISAR, el IAT, de bancos regionales de Estados Unidos. Bueno, se han estado quietos, pero no han recuperado el desastre. Estamos hablando de que aquí hay una caída por ahí en medio, pues de un 25% que no se ha recuperado. Eso sí, han dejado de caer. Eso es lo que hemos visto en la semana. Han dejado de caer y en los últimos días ha habido una cierta recuperación. Pero el palo que se queda entre medias es tremendo. Y si nos vamos, por ejemplo, pues a un ETF sobre el sector financiero de Estados Unidos, por ejemplo el IYF de ISAR también, sector financiero de Estados Unidos, miren cómo está. Fatal. Ha habido una recuperación a lo largo de la semana, bien es cierto, prácticamente todos los días de la semana ha habido recuperación en el sector financiero, pero el gap se ha quedado ahí. Entonces, esto es muy importante verlo, porque ha habido una parte del mercado que se ha llevado un varapalo tremendo y que no se ha recuperado lo suficiente, pero la composición de los índices pues ha favorecido mucho al SP500. Y si nos vamos al RSP, por ejemplo, que es el ETF de Invesco más conocido, este es el ETF más conocido para replicar el SP500 con todos los valores en igual ponderación. Pues como a estos ya les da igual los bancos y la tecnológica, si tomamos todos los valores con igual ponderación, ni tiene el predominio uno ni tiene el predominio el otro, son unos valores más. Entonces lo que sí que podemos ver es que durante la semana ha habido una fuerte recuperación del conjunto del mercado. Ha habido una fuerte recuperación del conjunto del mercado. La recuperación de esta semana realmente no todo el mundo está diciendo que viene por la tecnología, pero no es así. Lo de esta semana no. Es verdad que la tecnología ha subido mucho. Es verdad que los bancos han dejado de caer y han recuperado parte. Pero aquí no hay efecto tecnología, efecto bancos. Aquí Apple pondera lo mismo que el último valor del SP500 y sí que ha habido una recuperación. Antes de volver al SP500 vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a dejar quieto este SP500 sin distorsiones. Este SP500 con todos los valores de igual ponderación que nos da una especie de muestra de lo que está pasando en el mercado amplio. Lo que podemos ver es que técnicamente hablando, el SP500 de igual ponderación ya no está en tendencia bajista. No lo está. Técnicamente hablando, no está en tendencia bajista. Porque llegó a caer, porque recuperó mucho más del 50% de todo lo que tenía caído desde el mes de octubre. Se recuperó mucho más que el SP500 normal, porque el SP500 normal, en este tramo donde el RSP subió tanto, el SP500 se vio perjudicado por las caídas de la tecnología, hasta que ya la tecnología empezó a actuar de valor refugio en el momento de la crisis bancaria. Fíjense qué diferencia. El normal, a partir de aquí ya la recuperación fue astronómica. Ahí lo tenemos.
y llegó a superar ese 50% que se requiere en una regla no escrita, pero que todo el mundo en el mercado sigue. Entonces, aquí el S&P 500 liquidó la tendencia bajista, ya le dio muy pocas posibilidades de perder ese mínimo. Bien es cierto que después aquí hubo un empeoramiento con el tema de la crisis bancaria, empeoraron otros muchos valores y volvió a perder la media de 200. Pero ahora la ha vuelto a recuperar. Pero aquí ya no podemos hablar de un mercado en tendencia bajista, aquí podemos hablar de un mercado en lateral. Puede ser, eso sí, un amplio lateral, pero no está en tendencia bajista ya. Que la pueda retomar o no, esa es otra cuestión. Y el S&P 500 normal, lateral, está en un lateral, claramente, desde noviembre hasta abril. No podemos dar por terminada la tendencia bajista, es el último que nos queda, el último mohicano que nos queda. La directriz bajista se perdió ya hace mucho, eso ya lo ha roto. Ya no se puede echar otra directriz bajista clara a otra velocidad, realmente la única que había era esta, de momento, y esta está rota. Ahora se ha vuelto a situar por encima de todas las medias, que al estar en lateral todas las medias se están juntando en el mismo sitio, como es normal. Tenemos la media de 200, la media de 50, la media de 100. Y seguimos diciendo por lo mismo que estamos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Consideraremos al S&P 500 que ha terminado la tendencia bajista, por lo tanto que el mínimo de octubre ya va a ser difícil que se pierda, y desde luego muy difícil que se pierda por mucho, siempre y cuando rompa esta zona que tiene por aquí el futuro, del 4.230 o por ahí, y además si rompe ese nivel, también va a romper el 50% de retroceso de Fibonacci, que es el que se pide, insisto, en una regla no escrita, pero que todo el mundo sigue, para considerar que la tendencia bajista ha terminado. Por lo tanto, lateral, dirigiéndose a la parte alta del lateral, si rompe 4.250, lo vamos a dar ya por finiquitada la tendencia bajista, estaremos en un lateral, puede haber sustos, puede haber bandazos amplios a la baja, pero ya no va a ser fácil romper este mínimo, y si se rompe no por mucho, y ya pues objetivos habría que empezar a ir mirando. Siguiente objetivo 4.400 a la altura del retroceso de Fibonacci, el 61,8, y luego ya pues lo que tenga que ser. Si no rompe el 4.230, se da la vuelta y perdiera este mínimo, lo esperaríamos en la zona de 3.600. Pero ahora mismo lo que tenemos es un lateral. Recuerdo, para quien crea que no es posible, que las cosas están muy mal y que es muy difícil que veamos, difícil también lo tenía Europa. Y recuerdo esto, cuando pasaron todas esas cosas que estamos narrando sobre el S&P 500, cuando se rompió la directriz bajista, cuando se rompió la media 200 y cuando, volvamos a Fibonacci, se rompió ya con claridad el 50% que estaba aquí, el 50% de retroceso de Fibonacci de toda la tendencia bajista previa. Aquí tuvo muchos picos, pero nunca llegó a hacerlo con claridad, pero aquí ya lo hizo con mucha claridad, hizo pullback, volvió a arrancar. Miren a dónde estamos. En este momento la bolsa europea, con razón o sin ella, y con problemas macroeconómicos y con todo tipo de historias, está luchando para romper los máximos del año 2021. De hecho, al cierre de ayer los estaba rompiendo. Por poco, pero los estaba rompiendo. Por lo que si la semana que viene sigue subiendo, vamos a ponerlo en gráfico de semanas para que se vea mejor, pues miren dónde estamos, porque además estos son los máximos también, un poco más abajo estaban los máximos del año 2000. Imagínense, esto lo puede hacer también Estados Unidos, no nos quedemos mirando. La bolsa no siempre sigue en el corto plazo lo que parece ni lo que dice la economía. Puede que en el medio plazo sí, pero estas cosas pasan. Europa ha recuperado toda la caída de toda la crisis y además lo hizo en pocas semanas.
Y estamos en un momento técnico muy importante. ¿Y esto puede pasar en Estados Unidos? Claro que sí. Miremos los gráficos. Y hay que seguirlos. Hay que seguirlos. Así que así están las cosas. Capítulo especial, lo que mucha gente me dice, que no nombran nunca al IBEX, que no le hago yo mucho caso, pero bueno, capítulo especial al IBEX. El IBEX, mejor que lo veamos en gráfico de semana, que nos va a dar más pistas técnicamente hablando, pues miren dónde está el IBEX. Tiene una resistencia nada más y nada menos que desde el año 2015, en este entorno 9.300 o por ahí, y en ello está. Desde el año 2015 está en un lateral gigantesco entre 5.500 y 9.500, amplísimo, con un rango amplísimo. Y bueno, supongo que por poco que tengamos pillado del análisis técnico, la ruptura de un lateral así, de 8 años, le puede hacer volar si rompe eso. Mínimo 10.300, pero yo creo que iría más. Técnicamente hablando, esto nos lleva mucho más arriba. Pero hasta el rabo todo es toro en análisis técnico, no lo ha terminado de romper. Bien, sigamos. Tenemos al Nasdaq, que además de subir 3,25% en la semana, sube ya más del 20,49% en el año. Hay que ver también el Nasdaq. El Nasdaq también tiene una configuración técnica de ruptura de tendencia bajista. Rompió la directriz, limpiar toda esa porquería que tengo ahí. Rompió hace mucho ya la directriz bajista, pero mucho. Estaba por ahí, esa directriz cayó y se trabajó, muy bien trabajado, un triple suelo, como vemos aquí. Además, como le gusta a John Murphy, que siempre pide que haya más de 20 velas entre cada pata para que sea un suelo consolidado, rompió la línea media del triple suelo, ha roto la media de 200 tras hacer un pullback, ha roto el máximo anterior, es una confirmación, es una señal de compra, un piano de grande desde el punto de vista técnico. De hecho, el sistema sencillo con el SAR está dando largos desde un poco por encima de este máximo, desde el entorno 12.800. Lo tiene bastante bien pillado este movimiento al alza. Y ahí lo tenemos. Y lo único que le faltaría es romper el 50% de Fibonacci, que ya digo, esa regla no escrita, eso está como por 14.000 más o menos. Pero ahora mismo el Nasdaq está claramente en fase de recuperación y con un potencial hacia arriba, pues estoy hablando técnicamente solamente, muy importante. Y vuelvo a recordar lo que pasó en Europa cuando todo el mundo le parecía, bueno, no, esto me está dando alcista, pero no puede ser, porque la macro está no sé qué, no sé cómo, no sé quintas, pues ya ven lo que pasó. Así que hay que tener muy claro lo que nos están diciendo los gráficos. Seguimos. Los bonos americanos ayer se beneficiaron mucho de los datos macro que comentan más abajo, que eso ha sido otra de las claves de la semana, los datos macro que hemos tenido, y subieron bolsa y bonos. Esas son las subidas buenas, cuando suben los dos, porque eso significa que el mercado está descontando pocos problemas con los tipos de interés. Cuando estamos en un mercado normal, los bonos tienden a ir al revés que las bolsas, pero en un mercado donde hay noticias buenas de los tipos de interés, suben los dos, y en un mercado donde hay noticias malas sobre los tipos de interés, bajan los dos. En este caso subieron los dos. Y la rentabilidad de los bonos bajaron al 3,4752%. Si vemos el gráfico de los bonos americanos a 10 años, pues vemos que está en un proceso técnico también muy importante, tras una caída tremenda, está metido en lateral, intentando luchar por romper la media de 200, aún no lo ha conseguido, pero ya si rompiera este máximo la daríamos por rota. Los bonos evidentemente están descontando ya el fin de las subidas de tipos, basta ver que ya se han estabilizado, tienen un suelo ahí bastante potente y todas estas rupturas se confirmarían, ya digo, que por encima de todos estos máximos que ha dejado ahí. Hubo en el MOC desequilibrios compradores por 2.100 millones de dólares. Y si nos vamos a los mercados oscuros, bueno, pues no es que haya un volumen comprador espectacular, pero hay volumen comprador. Predomina el volumen comprador moderado,
pero desde luego lo que no hay es volumen vendedor, desde hace bastante. Ojo al VIX, que ayer volvió a bajar el 1,52% y se nos ha ido a 18,73. Ya saben que por debajo de 20 se considera una bolsa no volátil. Ya está claramente por debajo de 20, luego estamos en un movimiento no volátil. La simetría de la bolsa ya saben cuál es. Cuando está alcista tiende a subir muy despacio con la volatilidad muy baja y cuando está bajista acelera la volatilidad. No es el caso. Y recuerda, esto está hecho por Nocerino, creo que se llama. Recuerda que Nocerino se llama. Que hace un par de semanas estaba a 30. Muy importante. El volumen, pues el volumen subió un 18,3% respecto al día anterior, pero estuvo un 12% por debajo de la media de 20 días. Esto tampoco es muy preocupante. En las alzas fuertes el volumen tiende a ser menor. No se crean, esto no es un problema. En los mercados de hoy en día esto funciona así. Cita dos cosas que ayudaron ayer a los mercados, lo pone en titulares. Esto está muy bien para que veamos qué es lo que le llamó la atención a la mano fuerte de lo que pasó ayer. Comentarios de Villeroy, del Banco Central francés, diciendo que el recorrido ya de la subida de tipos en Europa puede tener ya poco recorrido. Que lo importante ya está hecho. Esto a los mercados le ayudó mucho. Como también les ayudó los datos de inflación que hemos conocido esta semana, que es otra de las claves de la semana, en España o en Alemania o en la zona euro. En general, hay un problema en Europa y es que la inflación subyacente esa no cede. Pero bueno, por lo menos los datos generales que están favorecidos por el efecto matemático de la comparación con marzo del año pasado, donde la guerra en Ucrania acababa de estallar, los precios energéticos estaban disparándose, pues se ha comparado con un mes que fue muy brusco en subidas y los datos generales pues han caído mucho. Ahí en España tenemos un 3 y pico de inflación, que es muy... hay que llevar cuidado con eso. Eso no significa que se acaba el problema de la inflación, porque ya tenemos un 3 y pico, nada de eso. La subyacente está por las nubes, no sé si estaba 7 y pico, no sé por dónde estaba, y en la zona euro pasó exactamente igual. Una subyacente muy tensa, pero el dato general bajó más de lo esperado. La realidad es esa, que la subyacente ya se esperaba que se quedara así tensa y el dato general pues bajó menos de lo esperado, o sea, bajó más de lo esperado. Esto en general ha ayudado mucho a los mercados. Pero sobre todo, lo que más ayudó al mercado fue, como comentan en Goldman, este dato de PCE que vimos ayer en Estados Unidos, de PCE subyacente, es decir, quitando los volátiles precios de alimentación y de energía. El PCE subyacente, como ha reconocido Powell en numerosas ocasiones, es el indicador que usa la Reserva Federal como mayor guía y referencia para medir dónde está la inflación. Cuando ellos hablan objetivo del 2, no sé yo si se refieren al IPC o si se refieren a este PCE subyacente. Lo del 2 es absurdo y no va a llegar nunca, y tarde o temprano tendrán que ceder y poner que el objetivo es el 3 o algo así, pero no pasa nada. Al final, el PCE subyacente de Estados Unidos no está en unos niveles de locura. Está aún alto, muy alto, pero tampoco está en plan catastrófico. Estamos hablando de un 4,6. Este indicador es mucho más estable que el IPC. Bueno, entonces al final salió un 4,6% interanual cuando se esperaba 4,7% interanual. Y el mensual quedó en 0,3%, también por debajo de lo que se esperaba. Todo esto fue muy importante para el mercado, muy positivo. Y además los gastos personales pues estuvieron bien, y Goldman dice que suben la previsión de Producto Interior Bruto por este dato del primer trimestre en 0,2 más hasta 2,4%. Y lo más importante de ayer, además del PCE, fue este otro, como ven lo destacan aquí también. Ellos no destacan los datos macros, salvo que hayan movido mercado.
Fíjense cómo esto sí que movió mercado. El dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Los datos de la semana han tendido a mostrar mucha menos tensión desde el punto de vista inflacionista, entre comillas. En Europa está peor, pero en Estados Unidos está bastante mejor. Lo importante no fue que el dato de confianza fuera malo, que lo fue, de hecho bajó y fue peor de lo esperado. Lo importante fueron las expectativas de inflación a un año. ST significa short term, a corto plazo. También las expectativas de inflación a largo plazo bajaron más de lo esperado hasta 2,9, pero es que las de corto plazo, las de un año, esa que pone ST, son expectativas de inflación a un año, esas quedaron en 3,6% cuando se esperaba 3,8% y desde el 4,1% anterior. Esto hizo volar a bolsas y bonos. Ya venía el mercado favorable, con este PCE favorable, pero solo había sido por una décima, pero es que estas expectativas de inflación fueron 2 décimas mejor de lo esperado y 5 décimas menos que las del mes anterior. De acuerdo, pues son las expectativas de los consumidores, que no es un dato científico, pero históricamente esto ha tenido bastante correlación con lo que pasa luego en realidad. Así que, como vemos, los datos macro han sido favorables durante toda la semana, especialmente en la parte final de la semana, para hacer pensar al mercado que los tipos de interés hasta aquí han llegado. Y al cierre de la jornada de ayer, después de todos estos datos macro más todos los que llevábamos durante la semana, los futuros sobre fondos federales tienen el siguiente descuento. 60% de posibilidades de que suban 25 puntos básicos en mayo. Un 60% no es una seguridad total. Y aún queda mucho, eso puede variar bastante. Un 60% es casi duda, que no sabe muy bien si se van a quedar quietos o si van a dar la última subida. Porque ya para la reunión de junio tampoco se da ya ninguna posibilidad prácticamente a que suban ya más los tipos. De hecho, las posibilidades de que suban 25 puntos básicos han estado oscilando toda la semana entre el 15 y el 20, más o menos. 80% de posibilidades a que no los tocan. Luego el mercado está descontando plenamente, y esto es una de las claves de por qué han estado fuertes los mercados esta semana, esto también favorece a los bonos, pues han estado descontando ampliamente que los tipos de interés están dando su última bocanada. Esto se ha terminado ya la subida. Es evidente que la crisis bancaria, otra de las claves de la semana, que ha estado muchísimo más calmada durante toda la semana, ya han visto cómo han reaccionado los bancos, que han recuperado y demás, no ha habido ningún susto, toda la semana ha habido tranquilidad, ha dado la sensación de que los bancos tengan un poco el tema resuelto con las medidas que se han tomado. Yo creo que eso no es así. Yo creo que la crisis bancaria no está cerrada, pero ya han visto que la crisis bancaria tiene una serie de connotaciones, que si entonces se refugian en la tecnología, que si no terminan de afectar a los índices del todo, es lo que hay. Pero la crisis bancaria no se ha cerrado. Pero si los tipos de interés se descuenta que ya no van a subir más, evidentemente esto es un alivio para los bancos. Porque miren el panorama con los depósitos bancarios. Este gráfico de Bloomberg, el título que no sale, se ha salido de marco, es el nivel de depósitos bancarios en Estados Unidos. Y como vemos, en esta semana han vuelto a caer, a pesar de que ha habido recuperación. Esta caída de depósitos es tremenda y esto sigue haciendo mucho daño a los bancos. Y esto se produce pues porque los bancos no pueden subir los tipos de interés a lo que le piden los clientes, que es lo que consiguen con la renta fija sin riesgo, y los depósitos pues se van a esa renta fija sin riesgo. Y esto les está haciendo papilla a los bancos. Y ha sido los orígenes de la crisis bancaria han venido por aquí. En Europa está pasando exactamente igual. Fíjense en este gráfico que pone el nivel de los bancos, el nivel de depósitos de los bancos desde el año 74
Y miren lo que acaba de pasar. Esto no se había visto en la historia desde el año 74, ¿eh? No se había visto nunca. 600.000 millones de dólares se han ido de depósitos bancarios desde que la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés. O sea, no minimicemos la crisis bancaria, ¿eh? Ojo con decir que esto ha sido una tontería, un vendaval pasajero, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Insisto en que este gráfico es desde el año 74, ¿eh? Y esta barbaridad de 600.000 millones de dólares en depósitos, yéndose de los bancos y poniéndoles en serio peligro y haciendo que quiebren varios, esto no había pasado nunca. Pero no es que no hubiera pasado, es que ni siquiera pasó algo ni 10 veces parecido a lo que ha pasado ahora. Entonces, esto de broma nada. Y esto es romper cosas con las subidas de tipos. Esto sí que es romper cosas con las subidas de tipos. Y parece ser que la Reserva Federal, esto se ha visto durante toda la semana, pues ya es consciente de que esto es así. Ha habido declaraciones bastante claras por parte de algunos, otros siguen R que R, con que hay que subir los tipos al 42%, estilo Bullard, pero la mayoría, incluso los más agresivos, esto ha sido una clave muy importante en la semana también, ¿eh? Incluso los más agresivos como Kaspari ya hacen comentarios pues dejando caer que estas restricciones, esta salida de depósitos está generando restricciones bancarias, restricciones en las condiciones financieras de la economía importantes que equivalen desde el punto de vista macroeconómico a subidas de tipos de interés. Hay bastantes analistas que opinan que las restricciones financieras se han complicado tanto que equivalen a casi 100 puntos básicos de subida de tipos de interés. O sea, todo lo que ha pasado con los bancos ha generado una contracción del crédito, más problemas con todo, y esto equivaldría a lo mismo que se hubiera frenado la economía si hubieran subido un punto más los tipos de interés. Es decir, si en lugar del 5 más o menos que estamos, estuviéramos en el 6. Y de todo esto la Reserva Federal ahora sí es consciente y lo dicen los comentaristas, los diferentes gobernadores e incluso el propio Powell. Eso sí, siguen con su mantra de que hay que frenar la inflación y no sé qué, pero es evidente que esto ya lo están teniendo muy en cuenta. Esto no es un problema menor, la crisis bancaria no se ha cerrado. Eso es otra equivocación. ¿Y a dónde se va el dinero que se está yendo de los bancos? Pues aquí, a los monetarios. Se va a cosas a bonos a corto plazo, a fondos monetarios, que ahora sí que están dando ya bastante rentabilidad por todos lados, y se va a los bancos, a ese cash que ya no es trash, como decíamos antiguamente, cash is trash, ¿no? Ahora ya no es basura, ahora es algo que da mucha rentabilidad. Y es que además la Reserva Federal cada vez tiene menos presión porque ya estamos comentando que la inflación está dando signos de bastante más calma que en Europa, pero es que hay que tener en cuenta un factor absolutamente fundamental. Miren, esto ha salido durante la semana y se ha comentado mucho por las manos fuertes durante la semana. El 34% de la cesta del IPC es el precio de la vivienda. El 34%. O sea, imagínense el poder que tiene el precio de la vivienda. Bueno, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, y no quiero ser pesado, en Estados Unidos usan un indicador bastante paradójico para calcular el precio de la vivienda, una encuesta que hacen entre los que están arrendados y les preguntan por cuánto comprarían la casa, una encuesta muy pintoresca. Hay muchas críticas a que eso sea algo que realmente esté midiendo el precio de la vivienda, pero en fin, eso se llama shelter, eso que está en naranja. Lo que pretendieron, dicen los del gobierno, es crear un indicador que fuera menos volátil que los precios de la vivienda. Pero lo que han conseguido es un indicador que va con muchísimo retraso siempre respecto a lo que hace el precio de la vivienda en realidad. Por ejemplo, como pueden ver aquí, a finales del 2019, mediados del 2019, la vivienda empezó a caer con bastante fuerza y este indicador no se dio por enterado hasta casi un año después. Y luego, a partir de septiembre del 2020, los precios de la vivienda reales, aquí en este caso son los de los alquileres, por usar un indicador. A partir de julio, un poquito antes, junio-julio del 2020, los precios de la vivienda empezaron a subir
Y este indicador va con tanto retraso que no empezó a marcar la subida hasta febrero del 2021. De nuevo casi un año después, cuando ya los precios habían subido mucho. Entonces este empezó a marcar la subida. Ahora está pasando exactamente igual. Miren el precio de los alquileres, lo que ha bajado muchísimo, y sin embargo el indicador que se está usando para el IPC sigue subiendo. ¿Por qué? Pues porque va con mucho retraso. Esto empezó a caer en marzo del 2022 y va con tantísimo retraso que no tardará mucho en empezar ya a caer. En el momento que esto empiece a caer, que no va a tardar mucho según los cálculos matemáticos que se hacen, en el momento que esto empiece a caer, para descontar todo esto, lo descontará más suave, como hizo aquí, pero lo va a descontar. Imagínense lo que va a pasar con el IPC si el resto de factores no cambia, teniendo en cuenta que esta curvita, en cuanto caiga, es el 34% de todo el cálculo del IPC. Esto va a ser así. Y por otro lado, otra cosa que le puede quitar hierro a la Reserva Federal y confirmar pues, que el mercado está acertando en descontar que se acabó lo que se daba, pues es este indicador que ha pasado desapercibido para el gran público, pero que entre las manos fuertes ha comentado mucho toda la semana, el indicador de la Fed de Richmond sobre expectativas de creación de empleo de los CFOs, de las grandes empresas. Fíjense qué caída más repentina han tenido las expectativas de creación de empleo de los CFOs de las empresas. Es la línea negra. Muy violenta. Esto tarde o temprano se va a ver reflejado en los datos del mercado laboral. Aquí tienen un gráfico del PCE general, no del subyacente, lo que hablábamos antes, donde se ve claramente pues, cómo efectivamente la inflación se está moderando y el efecto de lo que han hecho los bancos centrales. Esto también apunta a que se van a acabar las subidas de tipos en Europa y en Estados Unidos en breve. Fíjense, por ejemplo, esto creo que es la M... Creo que es la M2. Sí, está puesto aquí. Es la M2. Observen el crecimiento negativo de la M2. Es una variable que mide la cantidad de dinero que hay en la economía, la más básica. Bueno, la más básica es la M1, esta es la M2. La que más se usa puede que sea la M3, pero bueno, esta nos sirve también de ejemplo. Es que desde 1940, es decir, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, no se había visto un mayor decrecimiento de esta masa de dinero básica en Estados Unidos. Y en Europa está pasando lo mismo con la M1, exactamente igual. Hay otros sitios donde se ve también cómo las condiciones financieras están ya complicándose mucho, como el efecto de las subidas de tipos se está viendo por todos los sitios. Observen el nivel de depósitos a un día, los famosos overnight, en la eurozona de las entidades financieras. También con crecimiento interanual negativo por primera vez desde que existe el euro. Claro, está todo el mercado por dentro, se van rompiendo cosas, están empezando a pasar cosas, los efectos de las fortísimas subidas de tipos ahora sí que son innegables y están pasando cosas raras por todos los sitios y esto ya hay que controlarlo con cuidado. Y la historia de que en Europa no hay fuga de depósitos, eso es un camelo. Bien es cierto que la fuga de depósitos en Estados Unidos es mucho más espectacular, sería la línea verde, es tremenda, una cosa nunca vista. En Europa, la eurozona, que sería la línea negra, es más moderada, pero como podemos ver, también están cayendo violentamente los depósitos bancarios. O sea, que no vengan los del Banco Central Europeo a decir que no, que aquí no está pasando. Está pasando en todos los lados. Lo que pasa que en Estados Unidos pues es tremendo. Como vemos, una sucesión de fenómenos monetarios que nos sigue mostrando que el efecto de los tipos de interés empieza a ser amenazante y que, por lo tanto, la lógica indica que, teniendo en cuenta que al menos en Estados Unidos la inflación sí se está moderando, hay que levantar el pie del acelerador y dejar que esas subidas terminen de hacer sus efectos, pero no rompiendo más cosas si los siguen subiendo. Y ahora viene la posibilidad negativa. ¿Es posible que la Reserva Federal se despiste e igual que se quedó mirando con la historia de la inflación transitoria, dejó que la inflación se fuera demasiado lejos cuando tuvo que subir los tipos de interés muchísimo antes? ¿Es posible que ahora vuelva a cometer otro error grave de política monetaria
y siga subiendo y subiendo los tipos de interés porque según ellos la inflación esté no sé cómo, se terminen de romper más cosas, tengamos en cuenta que aún hay cosas que se van a romper y que aún no se han roto, como todo el problema que hay con los activos comerciales respaldados por oficinas, de los que ya hemos hablado largo y tendido, y ya no voy a seguir con el tema porque ya hemos hablado mucho de eso. Eso está ahí pendiente de estallar. Por ejemplo, esta semana el ETF que representa el tema, el VNO, se ha recuperado, bien es cierto, pero ya ven en qué niveles más bajos está. Pero eso sí, se ha recuperado. Empieza a dar señales de cierta recuperación, pero el tema sigue siendo muy preocupante y esto tarde o temprano estallará. Entonces, a pesar de estos avisos, ¿puede ser que la Reserva Federal cometa un error grave de política monetaria? Hombre, parece que no, pero podría hacerlo perfectamente. Si hicieron la barbaridad que hicieron con la historia de la inflación transitoria, pueden hacer otra barbaridad a continuación. Son perfectamente capaces. Las críticas, si vieran las críticas que reciben digamos, entre bastidores, ¿no? En los bancos privados y demás, nadie se fía de ellos. Nadie, han perdido la credibilidad por completo y son gente de poco fiar. Entonces, como poder pasar, puede pasar. Y si lo hacen, tenemos un problema. Y vamos a bajar mucho y no se habrá terminado la tendencia bajista. Eso es absolutamente fundamental. Si entran los bancos centrales en razón, sobre todo la Reserva Federal, esto empieza a pintar bastante menos mal a pesar de todos los problemas pendientes que hay por ahí. Si no entran en razón y siguen rompiendo cosas, no van a poder controlar la situación como no la pudieron controlar cuando menospreciaron a la inflación y salieron con la inflación transitoria. Pero yo creo que esto va a depender mucho de lo que haga la Reserva Federal. Estemos atentos, por lo tanto, a sus próximos pasos. Seguimos con el paper de Goldman y fíjense que en la subida de ayer volvió a tener un gran protagonismo el cierre de cortos, porque si no ya me contarán esta subida del 4,81% en la cesta de Goldman de valores tecnológicos que no ganan dinero, que fue la que más subió, más 4,81% en el día, pues evidentemente estamos hablando de cierre de cortos en un día en la primera columna, como pueden ver. Más 4,81%, esto sería, la segunda columna es en 5 días, en toda la semana, y la última columna es en el mes. Entonces, durante la semana, pues como vemos, este tipo de cestas, los que más cortos tienen, los de menos beneficio del Russell 2000, en fin, todas las cestas de valores de muy poca calidad tuvieron ayer una subida espectacular, lo cual nos indica que hubo cierre de cortos claro. Sobre todo la subida de ayer vino por cierre de cortos. Vamos a fijarnos un poco mejor en la fontanería de mercado. Al margen del cierre de cortos, que ya vimos que fue espectacular, pues parece que también entró algo de dinero de los fondos solo largos, que ya era hora, que no había manera de que entrara nada. Dicen que hubo un perfil comprador final. Bueno, no es un perfil comprador espectacular, pero es un perfil comprador. Mientras que los hedge funds tuvieron ventas netas. Estos no parece que paren. Más abajo dice que en esta semana sí que se han registrado compras de valores financieros. De hecho, ha sido la mayor compra desde septiembre del 2022. Ya saben que este sector estaba muy machacado. También destaca que los hedge funds sí que compraron en concreto el sector de cuidados de la salud, que es un sector muy defensivo. Parece ser que llevan 6 semanas consecutivas comprando en este sector de cuidados de la salud. Y de hecho, en esta semana fue la mayor compra neta desde septiembre del 2022 en cuidados de la salud. Ojo a lo que dicen aquí en Fontanería del Mercado. Dice que los CTAs están comprando bastante fuertemente y en la última semana consideran que compraron 3.700 millones de dólares. Teniendo en cuenta, dice, hay que poner en contexto que en el último mes habían vendido 114.000 millones. Están empezando a comprar, pero habían vendido muchísimo. Entonces dice que ahora están volviendo otra vez a ponerse compradores. Y el último tema del paper que merece la pena que destaquemos, porque esto es otra de las claves de la semana,
Estamos hablando de los numerosos estudios que durante la semana nos han recordado la favorable estacionalidad que tiene el mes de abril. Y como ven, Goldman en su paper lo recalca. Desde 1950 estamos hablando de un mes pues bastante bueno, como podemos ver. Es un mes bastante bueno. Vamos a ver otras cosas más finas al respecto. Por ejemplo, este estudio que ha presentado Stock Traders Almanac de los hermanos Hertz, en el cual se separa la estacionalidad de abril y se fijan solo en la estacionalidad de los meses de abril en años preelectorales. Estamos en un año preelectoral. Entonces, fíjense qué estacionalidad más fuerte. Desde 1950, si consideramos los años preelectorales, como este, en el mes de abril se ha subido 17 veces y solo se ha bajado una en el SP500. 94,4% de meses al alza. El Nasdaq, que se empezó después que el SP500, 1971, pues desde que existe, el Nasdaq subió en 12 meses de abril preelectorales y bajó solo en uno, con un 92,3%. Entonces, como podemos ver, la estacionalidad de abril es muy favorable, ¿no? Esto no es una regla exacta, a veces va, a veces no va, pero como ser es muy favorable esta estacionalidad. Hasta Hartnett en su paper, como ahora verán, habla de esto también, de la favorable estacionalidad que tienen estos meses. Hay que recordar que esta estacionalidad favorable no se produce porque sí, se produce porque según las leyes fiscales de Estados Unidos, a diferencia de, por ejemplo, las que hay en España, si tú en España no ingresas en tu plan de pensiones antes del 31 de diciembre, no te cuenta para ese ejercicio fiscal, pero en Estados Unidos eso está diferido al 15 de abril. Entonces, hasta el 15 de abril se puede ingresar dinero en los planes de pensiones y con efecto retroactivo al ejercicio fiscal anterior. Entonces, la mayoría de la gente se lo deja para última hora, como en todos los sitios. Y de ahí que haya esas entradas de dinero tan extrañas en el mes de abril, que tampoco parece que sea un mes, ¿no? Pues sí, en abril aguas 1000, pero no se dice mucho más en los refranes. ¿Por qué esa estacionalidad tan positiva en un mes así un poco raro, ¿no? Porque que diciembre casi siempre es un mes muy bueno, se entiende. Fin de año, la euforia de las vacaciones, las pagas extras en todas las partes del mundo, los bonus, pero abril, pues es por esto, es por este efecto fiscal, exclusivamente. Así que atentos a este factor, que no es porque sí, va a entrar dinero a los planes de pensiones y en Estados Unidos, a diferencia de en Europa, son menos conservadores en los planes de pensiones y estos productos tienen bastante más bolsa de lo que tienen en Europa y mucha más bolsa de lo que hay en España. Pero veamos más pautas estacionales favorables que se han producido al final del trimestre. Estas de Ryan Detrick, las que vamos a ver a continuación son todas de Ryan Detrick. ¿Qué pasa cuando no se pierde el mínimo de diciembre en el primer trimestre? Pues pasa que cuando se pierde, el promedio del SP500 en el año es de un menos 0,2% y solo se sube el 48,6% de los años. Cuando se pierde. Esta vez no se ha perdido. Cuando no se pierde, promedio de subida en el año el 18,6% y suben el 94,4% de los años. Está mal, ¿eh? Esto se ha calculado en 70 y tantos años, que creo que no lo pone por ahí. Una pauta positiva. ¿Y qué pasa también según Ryan Detrick cuando tenemos 2 trimestres consecutivos en los que se gana más del 5%? O se tienen dos buenos trimestres consecutivos. Bueno, pues cuando hay 2 trimestres consecutivos como los que hemos tenido, se tiende a tener al siguiente trimestre un 78,3% de las ocasiones en positivo. ¿Y qué pasa también según Ryan Detrick cuando se gana más del 7% en el primer trimestre en el SP500? Que se ha superado ligeramente en este caso. Se ha quedado ahí, no, se ha quedado justo en el 7%.
Pues cuando se sube 7% o más desde 1950, como podemos ver, el total de rentabilidad del año es del más 23,1% en promedio y nunca se ha dado un año negativo. Bien, es cierto que la serie no es muy larga, porque estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 años, pero nunca se dio ningún año negativo. Lo peor que pasó fue en el 87, el año del crash, donde el primer trimestre fue muy positivo, luego apareció el crash y acabó el año ganando solo un 2%, pero ganó. Pero como vemos, el resto de las ocasiones estábamos hablando de doble dígito de retorno. En todos los casos, en fin, son pautas estacionales que han estado circulando entre las manos fuertes bastante interesantes. Otra pauta que esta sí que ha dado la vuelta por todos los bancos y la he visto por todos los sitios, de Fundstrat. ¿Qué pasa cuando se tienen en una tendencia bajista 2 trimestres consecutivos de ganancia, como acaba de pasar? Ahora acabamos de tener 2 trimestres consecutivos de ganancia. No es una ganancia tremenda, pero es de ganancia. Pues que desde 1950 nunca se ha vuelto a perder el mínimo que se dejaba atrás y se terminaba la tendencia bajista. Así de contundente. En todos los casos desde 1950, donde en una tendencia bajista secular, como la que acabamos de tener, no en una bajada de un mes o de 2, no, en una secular como la que tenemos que tener, con año y pico cayendo y con un palo de miedo. Siempre que en ese tipo de tendencias bajistas han aparecido 2 trimestres consecutivos en positivo, se acababa la tendencia bajista y se comenzaba un retorno. Había sus sustos por en medio, pero no se volvía a romper ya los mínimos. ¿Cuándo sucedió esto la última vez? Pues en el año 2009. En el año 2009, en cuanto aparecieron los 2 trimestres consecutivos en positivo, la tendencia bajista terminó. Así de claro. Esto es muy importante. Tenemos muchos signos de que la tendencia bajista puede haber terminado, resumiendo un poco todo lo que estamos viendo, muchos. Fin de la subida de tipos. Al final el mercado reacciona a que meta dinero la Reserva Federal. Miren la ventanilla de descuento de la Reserva Federal por dónde va ya. Esta semana ha vuelto a dar pasta otra vez por todos los sitios. Miren dónde está. Solo algo parecido en la crisis del 2008. Está entrando dinero. El Banco de China no para de inyectar dinero. El Banco de Japón también. El Banco Central Europeo inyecta dinero por otros sitios, por unos los quita, por otros los inyecta. Está volviendo a entrar otra vez dinero en el mercado. Al final el mercado reacciona así. Hay muchos signos de que el mercado está totalmente frenado otra vez porque ya empiezan a aparecer los colchones habituales. ¿Cuáles son los nubarrones? Por eso les decía al principio de que esto es un poco, hay buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles son los nubarrones? Los nubarrones son los siguientes. Muchos signos buenos y favorables. ¿Los nubarrones cuáles son? Primer nubarrón, que la Reserva Federal no entre en vereda. Se le vaya a la cabeza como se le fue con lo de la inflación transitoria y siga rompiendo cosas. Segundo nubarrón, que cuando estalle el tema de los activos hipotecarios comerciales, de oficinas sobre todo, se nos vaya esto de las manos y la crisis bancaria empeore de una manera muy notable. Podría ser también. Tercer nubarrón. ¿Y la recesión pendiente? ¿Se ha descontado ya en esta caída? Puede ser. ¿O no se ha descontado? No sabemos. Mire la inversión de la curva de tipos en Estados Unidos, en concreto del spread entre 10 años y 3 meses, que es uno de los spreads más fiables, 3 años y 10 meses, porque es un bono muy corto y un bono a largo. Nunca se había invertido tanto la curva de tipos desde 1980. ¿Será al final la recesión suave y el mercado pues ya lo tiene todo descontado? ¿Va a haber una recesión muy fuerte y esto aún no está descontado? Yo creo que ya solo hay 2 posibilidades. O que la tendencia bajista haya terminado más o menos, o que si aún no ha terminado, lo que quede sea brutal. O sea, no creo que haya un punto medio ya. Yo dejo ambas visiones un poco ya pues para cada uno y que cada uno pues le haga su interpretación, porque ahora mismo es difícil de
de tenerlo claro al 100%. Es que la bolsa está bastante cara. Bueno, según como se mire. El SP500 está por aquí, nada que ver con los precios locos de PER, con los niveles de PER, perdón, que tenía antes de, o sea, un poco después del COVID o antes, no sé, está por ahí en medio, no sé bien los meses, el año 2020, donde estaba en veintitantos, lejísimos de sus promedios y carísimo, y ahora pues está mucho más bajo. No está en precios ganga, como pasó en otras crisis anteriores, aquí no se ve el 2008, pero bajó mucho más. Pero bueno, tampoco está carísimo, muchísimo menos. Miren dónde estaba, miren dónde está. Si le quitamos la megacapitalización bursátil, está en 17,3, para ser exacto. Si le quitamos los grandes valores tecnológicos que tienen el PER muy alto, la megacapitalización tiene un PER del 26,8, muy por debajo del 40 que tenía, pero lo tiene alto. Si le quitamos la megacapitalización, el PER del SP500 sería la línea verde, estaría en un 15,4, tras haber llegado a estar en el veintitantos también. Luego no está tampoco a unos niveles despreciables, no es un chollo, pero no estaría en unos niveles, digamos, para echar para atrás, ¿no? Como cuando andaba por aquí. Ha bajado mucho. Y otra cosa favorable que tienen los mercados es que el pesimismo sigue estando ahí. Recuerden la encuesta entre grandes gestores que nos publicó Hartnett hace pocos días, la semana pasada, donde se veía un pesimismo extremo. El posicionamiento en bolsa sigue siendo tremendamente pesimista. Nadie se fía, eso es favorable. La CNBC publicó ayer una encuesta en la cual salía entre operadores del mercado que el 16% esperaban que la bolsa ya empezara a subir y un 70% esperaban que siguiera teniendo problemas. Por sentimiento de mercado, todo esto es muy favorable. Además, ahí sigue estando en el mercado gente muy corta. Miren los hedge funds. En esta semana aumentaron los cortos, está aquí, aumentaron los cortos a máximos de 5 semanas, a pesar de que el SP500 subió un 3,5%. Las apuestas cortas siguen siendo brutales. El mercado sigue teniendo un trasfondo de pesimismo total, lo cual por ley de sentimiento contrario es favorable. Pero recuerden los hasta 4 nubarrones que acabamos de ver. Eso está ahí. Yo no sé si se puede activar cualquier cosa de esas, nos estamos equivocando, es un momento difícil. Yo me voy a centrar bastante en el corto plazo en los gráficos. Voy a tener la mente operativa en semanas y no en meses, y me voy a estar fijando mucho en los gráficos, que es lo que hay que hacer en momentos así. Porque si tienes que esperar a que todos los datos macros se pongan de cara, por experiencia ya en el año 2009, en el año 2018, en el año 2002, esta historia yo ya la he vivido, y cuando todo se pone de cara desde el punto de vista macro y todos los nubarrones desaparecen, has llegado tardísimo. Has llegado tardísimo. Eso también hay que ponerlo en la coctelera de la decisión. Se le podrá moderar este pensamiento todo lo que se quiera, más o menos, pero esto es así. Si tenemos que esperar a que todo esté perfecto, habremos llegado muy tarde. Bien, vamos a ver qué dice Hartnett. Esta semana no está tan expresivo, yo creo que está un poco también... De momento no ha rectificado su pronóstico, no ha dicho nada al respecto de que había que vender en 4.100, 4.200, ya se está metiendo en esa zona, aún no ha llegado al 4.200, pero está ahí. Pero bueno, vamos a intentar analizar lo que nos dice. Bien, claro, en el siguiente párrafo, si no lo interpreto mal, porque la costumbre está de Hartnett de hablar con palabras casi sueltas y podía expresarse un poco más, aquí habla de pánico, deshacer, entonces la Reserva Federal parpadea, o sea, que supongo que se refiere a todas las reacciones a que ha tenido, que ha metido mucho dinero en otra vez, ya lo hemos visto en los gráficos, e interpreto que aquí lo que dice es que el mercado puede seguir subiendo en abril. Y además es que recuerda que siempre se sube en el mes de abril
cuando estamos en el tercer año del ciclo de los presidentes, es decir, en el año preelectoral. Entonces me da la sensación, si no lo interpreto mal, porque claro, hay que interpretar una sola frase con palabras casi sueltas y todo así, pero si no interpreto yo esto mal, está hablando de una subida en abril. Claro, también es cierto que él advirtió que en el momento en que la Reserva Federal entrara en pánico, el mercado iba a reaccionar clarísimamente porque iban a tomar medidas y iban a inyectar dinero, y eso es lo que acaba de pasar. Y ya han visto los gráficos de la ventanilla cómo van. Evidentemente todo eso no lo dice Hartnett, pero se lo digo yo, todo eso están volviendo a imprimir dinero, nos están empobreciendo a todos más, y a mí me sigue dando la sensación de que la moneda fiduciaria no es en absoluto fiable. Es una moneda basada en deudas y en una fe que no sé lo que va a durar. Así que a mí me sigue pareciendo que a medio o largo plazo tenemos que pensar en refugios, porque la moneda fiduciaria es un desastre y estos están volviendo a darle a la impresora. Pero en fin, entonces, Hartnett dice que el mes de abril podría ser alcista, y entonces dice que dependerá de si que habrá que ver pues si hay recesión o si hay una nueva crisis bancaria, todo con acrónimos, la verdad es que últimamente, o si hay pánico en los bonos del tesoro. En suma, está un poco como lo que yo les decía, ¿no? Que cree que aún queda una subida en abril, pero que después, pues que habrá que ver si se activa esa recesión o no, si se activa. Al final lo resume todo muy bien en la última frase. Si lo del Silicon Valley Bank fue Bear Stearns, vamos a ver nuevos mínimos, y si sin embargo es el LTCM, vamos a ver nuevos máximos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si a lo que vamos es una crisis bancaria mucho más grave, vamos a tener nuevos mínimos, y si lo que hemos visto es un episodio estilo LTCM, que fue una cosa puntual, se tomaron las medidas oportunas y ya no se supo más, pues vamos a volver a ver nuevos máximos. Entonces él cree que todo va a depender de si va a haber una crisis bancaria más grave o no, y también deja caer más adelante, pero se lo resumo ya, que podría darse el caso que no hubiera recesión simplemente porque la pasta está entrando ya. No olvidemos eso. La pasta está entrando ya, como suele hacer cuando llegan las recesiones. Y esa pasta podría evitar que la recesión fuera grave. Esa es la idea que él lleva y que intenta explicar. Ojo a esto que dice por aquí. En los últimos 6 meses el déficit de Estados Unidos se ha incrementado en 700.000 millones de dólares. Y en las últimas 4 semanas el balance de la Reserva Federal ha subido en 370.000 millones de dólares. Toma impresora, le van dando los billetitos, van saliendo billetitos, y cada día somos todos un poco más pobres. Y además con un poquito menos de libertad, me parece a mí, en ese nivel de empobrecimiento. Un poco bastante. Es un proceso muy bueno. Valores refugios. Yo sigo pensando en valores refugio a largo plazo. Muy curioso esto que dice. Aquí se pone a poner ejemplos sobre la inflación. A título de curiosidad, dice que el coste de una entrada para los Beatles en agosto del 65 costaba 5,65 dólares, y que el coste de ver a Beyoncé ahora en el MetLife fue de 1.568 dólares. Madre mía, lo que han subido las cosas, ¿verdad? Sigue entrando dinero en cash, 60.100 millones. Sigue entrando dinero en bonos, 2.300 millones. Sigue entrando dinero en oro, 500 millones, pero sale dinero de la bolsa en la semana, 5.200 millones. Eso no es tan buena cosa. Ojo a su indicador Bull and Bear, porque se ha ido a 2,3 desde el 3 anterior, y hay que recordar que por debajo de 2 vuelve a dar señal de compra. Importante este tema también. Y para terminar, me gustaría recordarles una cosa que dijo Hartnett la semana pasada. Por ejemplo, ayer por la noche veía que en el comentario que hace Zero Hedge también de lo que dice Hartnett, recordaba este gráfico, y creo que tienen razón. Hay que volverlo a ver. Es muy importante y está muy en línea de todo lo que dice esta semana. Y se refiere a que en las 2 ocasiones anteriores en las que los activos monetarios
se dispararon, las entradas en activos monetarios se dispararon, la Reserva Federal tuvo que bajar los tipos. Las dos. Las subidas de los monetarios están en negro y el movimiento de los tipos está en azul. Entonces Hartnett está convencido de que esta subida de los monetarios a lo bestia tiene que suponer necesariamente una bajada de tipos, porque como dice Hartnett, y recordaba en ese comentario, yo creo que muy acertado, Zero Hedge, pues es que no hay otra forma de cortocircuitar ese círculo vicioso donde empiezan a caer bancos al no poder parar la fuga de depósitos que se van a estos activos monetarios con más rentabilidad. Entonces, claro, automáticamente el pensamiento de Hartnett ya saben cuál es. En el momento que haya una sola bajada de tipos de interés, estaremos en una tendencia alcista secular. Porque ya se habrá asustado la Reserva Federal, siempre está diciendo eso. Así que esta sería un poco la interpretación de esta semana, que es un poco más compleja que en otras. Y nada más, que estamos en la hora 10 minutos, que es lo que me gusta a mí llevar a cabo y no pasarme de esto. Simplemente recordarles a todos que si les ha gustado este vídeo, pues por favor nos pueden dar un like o sobre todo suscribirse al canal. Como ya he comentado antes, es muy importante para el algoritmo. Y no olviden que no tienen que hacer caso de nadie, ni de mí ni de nadie. Ustedes escuchen a todo el mundo, pero luego saquen sus propias conclusiones. También les recuerdo que nada de lo que se ha dicho en este vídeo constituye ningún tipo de recomendación de ninguna clase. Y nada más, pues agradecer a todos los amables escuchantes por estar una semana más juntos en el canal viendo los vídeos y les espero pues el lunes sobre las 8:30 para hablar de cómo están las cosas en Europa. Yo personalmente no me voy a tomar vacaciones de Semana Santa, por lo tanto todos los días en los que haya bolsa pues estaremos atendiendo sin mayores problemas, como siempre, el canal como siempre, la web como siempre. Que tengan todos ustedes muy buen fin de semana. Los que se vayan de vacaciones de Semana Santa este fin de semana, por favor, cuidado con la carretera. Les quiero a todos sanos y salvos el lunes, viendo los vídeos y compartiendo muchos años más el mercado día a día. ¿Dónde estaremos mejor? En este pequeño y loco mundo de los mercados, pues en ningún sitio. Venga, disfruten de la familia, los que se vayan de Semana Santa, que es lo mejor del mundo también. Mucha felicidad en estos días de descanso, los que puedan tomárselos, y nos vemos el lunes. Aunque estén de vacaciones hay que ver los vídeos, y hay que ver la página y estar al día de los mercados. Recuerden, el dinero nunca duerme, como dicen en el mundo anglosajón. Money never sleep. Dinero nunca duerme. Cuidado. Buen fin de semana.